Tenemos esas evaluaciones psicosociales en las que se pide mucho una intervención psicosocial muy meditada, basada en técnicas de investigación de la psicología y de la sociología, y también tenemos el efecto contrario, ¿no? El péndulo se ha ido al otro lado y ahora tenemos muchas evaluaciones psicosociales semejantes a la parapsicología, ¿no? Que se pide simplemente que por unos indicadores intuitivos que existen por ahí, sin que conozcas la empresa, sin que visites la empresa, sin que sepas nada, solo que alguien aplicó unos cuestionarios, no sé cómo, no sé dónde y en qué condiciones, pero los aplicó, y con eso le des a la empresa unas soluciones y le plantees a la empresa unas causas de por qué tienen riesgos y que encima lo hagas bien. Entonces, claro, tenemos dos modelos totalmente distintos y en este hay mucho intermedio, ¿no? El péndulo hace todo un arco que evidentemente en medio hay muchas cosas, ¿no? Pero es una de las propias paradojas que nos lleva desde hace años vinculando a lo psicosocial, ¿no? Los dos extremos que se quieren dar, ¿no? ¿Cuántas evaluaciones específicas de riesgo psicosocial se hacen? Porque una gran parte de muchos servicios de prevención en Cataluña, en todo el Estado, en las evaluaciones generales de riesgos psicosociales evalúan los riesgos psicosociales. Y eso no se cuenta como evaluación de riesgo psicosocial, sino lo que se dice muchas veces, solo se quiere contar aquellas evaluaciones específicas de riesgo psicosocial, ¿no? Pero bueno, es que no todas las empresas tienen evaluaciones específicas de riesgos y no todas, además, tienen por qué tener evaluaciones específicas de riesgos si no hay indicadores de riesgo previos y si en los análisis no ha salido ningún elemento que justifique dar pasos más allá, con lo cual el elemento de cuántas evaluaciones están hechas siempre está distorsionado, porque nunca, en muchas ocasiones, no hay un criterio claro. En esta evaluación se contemplan los psicosociales, en esta no, y entonces muchas veces se tiende a únicamente contabilizar como evaluación de riesgo psicosocial cuando se ha hecho un ISTAS, un FSICO, un Navarra, un DECORE, un WON, un RED, etc., etc., etc. Y si no, parece como que no cuentan, ¿no? Nosotros cuando evaluamos los riesgos psicosociales siempre están vinculados a la percepción del trabajador. Por lo tanto, tenemos que saber qué sabe el trabajador, pero también tenemos que saber cómo lo hace, dónde lo hace, en qué entorno lo hace. Y también tenemos que saber qué opina, qué piensa quien organiza, quien le marca que hoy tienes que producir 100 lavadoras y mañana tienes que producir 80. ¿Qué dice el que dirige, el que organiza la actividad? Porque ambos aspectos tienen mucho que ver con el aspecto psicosocial, ¿no? Y eso es muy importante tenerlo, porque si no caemos, si en lo psicosocial se tiende únicamente a aplicar los cuestionarios, ¿qué diferencia existe entre el cuestionario de clima que se hacía en los 80-90 y el cuestionario psicosocial? Ninguna, porque en ambos son anónimos, se agrupa el mayor número de personas puestas, se establece un grupo de trabajo para trabajar las conclusiones y punto pelota. Entonces, ¿cómo se vincula eso a la prevención de riesgos, ¿no? Si tú evalúas únicamente un puesto, igual te estás perdiendo la interrelación con el otro puesto, y en empresas cada vez más complejas que más interrelacionan con otras y con otros sectores, a nivel de riesgo psicosocial, a nivel de estrés, a nivel de cargas, a nivel de demandas, es muy importante. Por eso al final hay que atreverse a evaluar todos los puestos, ¿no? Somos técnicos y profesionales de la prevención y nuestro trabajo no solamente es evaluar, sino nuestro trabajo también es educar, informar, enseñar, ayudar a que las empresas, asesorar y ayudar a que las empresas puedan hacer muchas de estas cosas, tengan conciencia y las puedan hacer por sí solos. Nuestro trabajo es educar y cuidar en este proceso, por ejemplo, de los psicosociales, para que las empresas cada vez que se enfrenten a esto no lo vivan como que les va a dar un ataque de nervios, que no sea una sensación de histeria colectiva hablar de lo psicosocial. Hay que trabajarlo para poderlo cuidar. Nosotros también tomamos decisiones, pero dicen, ¿pero qué decisiones? Hombre, las que nos atribuye la ley. Nuestra profesión en alguna medida está sometida a leyes, reglamentos diversos y varios que no voy a hablar, y nosotros tenemos un compromiso y cuando actuamos como servicio de prevención ajeno tenemos que mojarnos hasta lo que la ley nos dice que nos tenemos que mojar y tienes que hacerlo de esa forma, tienes que tomar decisiones. En el fondo, en colaboración con los delegados, con las empresas, con todo el mundo, lo que hacemos es gestionar un riesgo, igual que hace un guía cuando te lleva por una montaña. Tú debes gestionar el riesgo y nosotros somos gestores del riesgo, en este caso del riesgo psicosocial. Aunque todos tengamos un objetivo, seguridad, higiene, todos tenemos el mismo objetivo, que es evitar los daños a la salud. Pero ojo, que nadie se olvide, al igual que un guía, como en la montaña, que cuando yo te he llevado a la cima y estás en la cima, solo has hecho la mitad del camino. La evaluación solo es la mitad del camino, ¿vale? Eso no es la prevención de los riesgos psicosociales. Yo he hecho una evaluación, pero ¿qué marcadores tengo para comprobar que lo que yo he hecho sirve para algo? ¿Qué marcadores tengo para justificar que no lo tengo que volver a repetir? ¿Cómo sé yo que he podido disminuir riesgos? ¿Cómo sé yo que he podido minimizar el daño? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo intervengo? ¿Cómo planifico? ¿Cómo operativizo
la prevención de riesgos psicosociales. Por eso es tan importante diseñar todo un proceso de evaluación de cara a la intervención que vas a hacer, de cara a tener en cuenta que la prevención en el fondo es acción y actitud. Hay que trabajar en integrar la prevención en los planes de riesgos psicosociales, en participar, debatir, gestionar todos juntos este riesgo, en hacer una intervención psicosocial, pero, algo que está muy pendiente, poder acreditar que la intervención psicosocial reduce los accidentes y que genera menos daño a la salud.